Bien. Hola, Vero. Bueno, ahí está Vero. Sí, claro que sí, Vero. Vero, a Vero, la invitamos a nuestro chat. A ver, Vero, si se puede conectar, porque... ¡Ay, Vero! Hola. Estábamos Hola. las dos buscándonos, me parece. Lo que pasa es que con esto de donde manda capitán no manda marinero, entonces estamos como cuidando todas las cuestiones técnicas y tecnológicas para que funcione. Uno pone lo mejor, pero es así. Es así. Igual estamos acá, ya lo logré. Estamos acá, buenísimo. Bueno, Vero, encantada mira, a mí me siguen apareciendo, me bombardean con los WhatsApp, así que siguen apareciendo por ahí arriba, pero bueno, vamos a ir sacándolo. Vamos a tratar de que salga, bueno, todo lo más bonito. Acá tenemos como un backup también, porque por ahí si no se puede descargar el vivo, igual sepan que tienen 24 horas para verlo, así que eso es importante. Bueno, esperamos ahí un minutito más como para que, a ver si se suman y les contamos. Bueno, ya vi que hay varios ahí que vienen de tu palo. Sí, compartimos ahí el flyer, así que siempre, bueno, digo, en este tiempo por ahí ayuda, viene bien tener espacios para escuchar, compartir, abrir un poquito la mirada, así que, bueno, todos los que se sienten necesitados, interesados, en este tiempo hay más posibilidad, ¿no?, de abrirse a otro mundo, un mundo que viene más de adentro que de afuera. Claro, de eso se trata, de eso se trata. Bueno, yo por ahí voy chequeando acá que esto esté saliendo todo bien, que es nuestro backup, nuestra cámara aparte, a ver si está todo bien funcionando. Bueno, se está sumando gente de Paraná, de la Cumbrecita, así que tenemos ahí, bien en altura también, gente de Buenos Aires, de Entre Ríos, por supuesto que son nuestros pagos, así que ahí están también presentes. Bueno, tanta gente que esperemos que les pueda servir y que puedan sentir que también hay un apoyo. Yo decía hoy en una previa, en un intro, un espacio para hablar de algunas cosas que a veces no se sabe cómo expresarlas o dónde expresarlas. Uh-huh. Así que creo que era la indicada para charlar de esto. Bueno, ahora sí, te presento la doctora Verónica Molina, para los que la conocen y para los que, bueno, no, cardióloga, terapeuta sistémica. Me gusta pensarte como discípula de Bert Hellinger. Me tomé el atrevimiento. Pero sé que tenés hay un recorrido, una trayectoria desde su camino, desde su mano también, y creo que le tenés ese amor que transmitís. Así que, bueno. Además, directora en las formaciones profesionales de medicina integrativa sistémica y formación en trauma sistémico y colectivo. Después vamos, para no saturar en este momento, que vamos a estar hablando un poquito de otra cosa, vamos a contar sobre las formaciones que tenés en marcha y que van a comenzar, que son imperdibles. El tema de hoy es el impacto emocional, el impacto, digamos, psicológico, todas aquellas como engranajes que se empiezan a mover a partir de entrar en una cuarentena, que no es algo que uno viva una vez al mes, digamos. Entonces, ¿qué pasa ahí? No sé, se me ocurrió pensar que hay cosas que por ahí a uno le suceden, que no sabe cómo expresarlas, o si en realidad están sucediendo, y creo que sos la invitada perfecta para esto, porque tu mirada es muy rica, muy amplia, así que, bueno, nada, bienvenida y a soltarte. Bueno, gracias, Lore, muchas gracias por invitarme. Valoro mucho estos espacios, creo que es muy importante que podamos escucharnos entre todos, y los que tenemos algunos elementos que hemos ido recogiendo por la vida, por los maestros que hemos tenido la suerte de tener y de buscar,
bueno, tenemos en este momento también la oportunidad de brindar, de abrir la mano, de compartir con otros. Es algo que también vengo diciendo este último tiempo. Me parece que es un momento tan particular, ¿no? Tan especial que vivimos como humanidad, que realmente es una invitación a la solidaridad desde todos los niveles, ¿no? A realmente compartir lo que uno tiene para dar. Así que muchas gracias por generar este espacio donde se puede compartir. Y sí, me parece que, de acuerdo con vos, este es un momento quizás único. No sabemos si vamos a volver a vivir en esta generación, por ejemplo, otras experiencias de cuarentena así como esta, ¿no? Tan global, donde miramos hacia todos los costados y un poco todo el mundo está viviendo algo parecido o está en distintos tiempos, pero atravesando la misma crisis, la misma experiencia. Esto psicológicamente claramente genera un impacto que todavía no se puede medir del todo porque estamos dentro de la experiencia. De hecho, quizás podamos observar que hay momentos en los que pareciera que la vida es normal, ¿no? Como si tuviéramos la percepción de que todo está igual, y hay otros momentos donde de pronto como si cayéramos en realmente la conciencia de lo que está pasando, ¿no? Como si nuestra mente también ya estuviera generando mecanismos de equilibrio, ¿no? Para no desesperarnos, para no angustiarnos, moderadores de la experiencia, para ayudarnos a llevar esto de la mejor manera posible. Así que esto que te cuento es como lo primero que podemos observar. Sucede mucho, ¿no? Que ahí viene de pronto un momento de extrañeza. ¿Realmente estamos viviendo esto? Qué extraño es todo esto, a todos les está pasando, a dónde nos lleva. Y yo abrí distintos espacios así también, que bueno, son servicio a la comunidad en distintas redes, ¿no? Y venimos hablando de esto, porque es lo que yo vengo observando también en las personas, en los grupos y en las personas con las que trabajo, que, digamos, por un lado hay una percepción de amenaza que es global. Todos sentimos que tenemos miedo, en algún momento lo sentimos, quizás no todo el tiempo, pero en algún momento tocamos el miedo, pero es un miedo extraño porque no es el miedo que conocemos biológicamente, ¿no? A algo que efectivamente podemos ver, tocar, medir fuerzas, ¿no? Que es visible, que tiene una forma. Esto, digamos, está clasificado dentro de las teorías del trauma, que se llama ataque inescapable, ¿no? Es como algo que es invisible y a lo cual no podemos escapar. Hay otros ataques inescapables como las fuerzas de la naturaleza, que son tan grandes que las vemos, pero no podemos hacer nada contra ellas. Pero las sustancias, los venenos o los gérmenes pueden ser leídos desde el cuerpo como una especie de ataque inescapable, porque es algo de lo que no puedo escapar porque no lo puedo ver, no sé dónde está. Y esto genera una alerta muy particular, ¿no? Es como una alerta masiva, como si fuera un tsunami, pero es invisible. En vez de ser gigante, es demasiado pequeño. Y genera una alerta masiva donde de pronto los mecanismos se empiezan a confundir, ¿no? Y no sabemos si tenemos que salir corriendo o si luchar contra esto o defendernos, o no vale la pena hacer nada y mejor me pierdo la conciencia así no me doy cuenta y no sufro tanto lo que está pasando. Y esto es un poco lo que está sucediendo, ¿no? Como que todos nuestros mecanismos empezamos a probar todo lo que podemos, ¿no? De un modo muy inconsciente. Y lo que me parece más importante de esto que estamos haciendo ahora a la hora de transmitirlo, es que estos son mecanismos muy biológicos, muy básicos, mediados por una parte de nuestro cerebro que es el cerebro reptiliano,
no tenemos acceso consciente a esto, no lo podemos manejar tampoco, pero sí los podemos observar. Es decir, que cuando sabemos, y ahí es digamos, la oportunidad de la psicoeducación que estamos haciendo, cuando sabemos que esto es parte de lo que nos pasa, ahí tenemos oportunidad de actuar sobre esto. Mientras no sabemos, nos toman esas sensaciones y muchas veces nos llevan a niveles de angustia mayores o a situaciones familiares. Ahora se ve muchos casos de violencia doméstica, y creo que el incremento de la violencia doméstica también tiene que ver con esto, en el sentido de que estas respuestas de lucha que surgen naturalmente no tienen un espacio consciente y van a buscar descargarse en los lugares más cercanos o más coherentes. Entonces, si me enojo con un niño porque hace un capricho y vengo con esta carga, es posible que ese sea un lugar donde yo me descargue. Y no soy consciente de que en realidad el enojo tiene que ver con toda la situación que estoy viviendo y no con el capricho del niño, ¿no? Claro. Entonces, es como que se genera un nivel de irritación, de intolerancia, por supuesto, mucho mayor, y se anula la vivencia real, y es como se va poniendo en distintos lugares. Así es. Por eso es tan importante poder observarnos en estos momentos, ¿no? No dejarnos llevar por todas las mareas emocionales que vienen, sino realmente tomar responsabilidad de lo que nos está pasando, quizás buscar ayuda. Pueden haber momentos donde también nuestra historia personal, nuestra historia familiar se van mezclando. Entonces quizás si, por ejemplo, tuve de chiquito ataques de asma, tengo la fantasía de que si me llego a enfermar, potencialmente puedo volver a vivir esa desesperación por no poder respirar, claramente voy a estar mucho más activado que una persona que nunca tuvo problemas con esto. Estoy dando un ejemplo común, pueden haber muchos ejemplos, ¿no? Claro. O si de pronto... Sin duda, estos mecanismos de cómo pienso en esto que traes y digo, se deben activar también estas bases, como digamos donde hay tierra fértil también para esto. Digo, en eso pensaba un poco. ¿Qué cosas que parece que no están o que están de manera inconsciente o que están dormidas y tienen que ver con la historia, se nos empiezan a activar, y que está bueno poder ubicarlas en tiempo y espacio, me parece. Así es. Primero aclaremos que como esta es una experiencia social, colectiva, de todos, absolutamente de todos, nadie queda exento. Y esto es muy importante porque los que venimos hablando del trauma colectivo hace un tiempo y estudiando sobre esto y buscando referentes que vienen investigando en esto, lo veíamos siempre. Digamos, han habido muchos eventos a lo largo de la historia y no tan lejana que trajeron experiencias altamente abrumadoras para toda la sociedad, para toda la humanidad o para distintos grupos sociales que después se fueron trasladando en el planeta, y nuestro país claramente es un lugar donde llegaron muchos con esas historias a cuestas, ¿no? Ahora tenemos de guerras, para entender. Exacto, de las guerras mundiales que provocaron las inmigraciones del siglo pasado o del siglo XIX, finales del siglo XIX. Hablo de todo lo que pasa alrededor de la guerra, ¿no? El hambre, las pestes. La guerra no es solo la guerra, sino todo el caudal de cuestiones secundarias que se generan por la existencia de la guerra, ¿no? Toda la violencia social que circula, la desconfianza en el otro. Lo que nosotros estamos viviendo ahora también ayuda a redimensionar lo que vivieron nuestros padres o nuestros abuelos o nuestros bisabuelos. Nos es más fácil comprender, imaginarnos cómo habrá sido para ellos escapar de una situación de peligro. Todos nos sentimos un poco en peligro, aparecen fantasías, ¿no? De va a haber alimento, no va a haber alimento, tengo que comprar cosas para limpieza, van a escasear, empiezan a aparecer todos estos fantasmas que en algún momento para estas personas de nuestra historia no fueron fantasías, fueron realidades, son relatos familiares, que la guerra generaba hambre, ¿no? Entonces nos ayuda a redimensionar la historia y ver realmente que el impacto de todo esto no es una cuestión teórica, sino que es algo muy real, porque nosotros estamos viviendo en este momento en carne propia
un perfume de todo ese universo. Lo vemos en Europa también, cómo están atravesando esta experiencia como, digamos, más en el futuro, en el modo en que ellos lo experimentan. Quizás para nosotros sea diferente, no lo sabemos todavía. Todo eso nos genera un impacto y nos ayuda a comprender que lo colectivo atraviesa a todos, ¿no? Pero sobre esa base, que es como un gran piso que tenemos todos en común, hay baldosas de distintos colores, ¿no? Donde de pronto habrá personas que no tienen tanta tendencia a activarse en este momento particular, porque quizás su vida personal no trajo elementos que generen más carga, más ansiedad en relación a esto, y otros sí, como el ejemplo que di recién, ¿no? O de pronto alguien que perdió a su papá de pequeño y tiene solo a su mamá, que es mayor, y tiene mucho miedo a perder a su mamá. Entonces quizás se suma el duelo no elaborado en la infancia o en cualquier momento de la vida del padre que ha muerto a este momento. Es decir, que hay mucha variedad de posibilidades. Lo importante es ver cómo me estoy sintiendo en este momento. Si me doy cuenta que alguna de todas estas respuestas que yo conté, si me dan ganas de pelear, por ejemplo, tengo muchas ganas de pelear con alguien y busco dónde descargar ese enojo. Si me da mucho miedo, entonces tengo fantasías de escaparme a algún lugar, a alguna isla en el medio del océano donde no llegue el coronavirus o a otro planeta. Si estoy controlando excesivamente todo el universo de la limpieza, de tener todos los suministros como un modo de defenderme. Hay personas que se han vuelto más obsesivas en este tiempo, sufren esa obsesión, ¿no? De pronto están controlando si limpiaron la cerradura o la manija de la puerta 50 veces y no salieron, ¿no? Entonces hay circuitos que se vuelven de sufrimiento cuando no nos damos cuenta de que estamos atravesados en realidad por una necesidad, por ejemplo, de defendernos o de escapar o de luchar. Cuando hacemos consciente este motor que es biológico, quiero aclarar esto, es biológico y por supuesto en la dimensión del ser humano es también psicológico, es también emocional, pero es tan básico como en cualquier animal. Tenemos esa respuesta tan básica como cualquier animal, es instintivo, no lo podemos evitar, pero sí lo podemos comprender, sí lo podemos significar y de esa manera no descargar de un modo tan inconsciente que pueda generar daño en nuestro entorno. Eso es lo más importante de todo esto. Claro, esto de empezar, bueno, varias cosas, ¿no? Es bien profundo. Estaba pensando también que cuando lleguemos al tiempo límite de Instagram, si necesitamos más tiempo, avisemos ya a la gente que está conectada que vamos a retomar. Así que, por favor, no se preocupen, que cuando se corte, retomamos y volvemos todos. Era algo que quería ir ahora que están todos, porque por ahí la gente se preocupa cuando se corta. Y retomando con el tema, digo, esto que, cómo se activan, ¿no? Muchas cosas, y esto que vos decías, estábamos sintiendo un perfume de toda esa historia que por ahí uno, si no la vivió, pero no la vive desde lo digamos, consciente. Físico, pero desde lo consciente. Pero sí tenemos abuelos, padres, gente de familia o conocidos que han vivido, y digo, no sé, a mí, por ejemplo, me pasaba que, digo, ahora, ¿cómo se habrá vivido la época, por ejemplo, de los militares, ¿no? Donde también había ese miedo a la salida a la calle. Es fuerte, y me puse a pensar en la vivencia de mis padres, de mis abuelos, y eso es algo que queda en uno desde la célula, desde lo genético, y bueno, y vos siempre lo estás trayendo desde lo sistémico, ¿no? Entonces digo, cuántas cosas que se activan ahí y que nos ayudan a comprender también, pero no estamos exentos de esto, nos pasa el miedo. Y algo importante que, bueno, todo es importante, pero digo como punto,
esto de las adicciones que se empiezan a generar como que algunas surgen ahora, está bueno esto de la limpieza, pero también otras adicciones que empiezan como a florecer o a fortalecerse de alguna forma y que por ahí también, digamos, son dañinas y hay que saber que eso nos está pasando, no como recurso de que, bueno, es porque estoy en cuarentena o es porque la situación, sino saber que eso está pasándome y darle el nombre de adicción o de obsesión. Uh-huh. Bueno, quizás ahí sería importante diferenciar obsesión de adicción, ¿no? Pero en cualquier caso son, en este momento, si lo relacionamos con lo que estamos viviendo, son mecanismos que ayudan a regular sustitutivamente o evitativamente la ansiedad y la angustia que vivimos. Por eso es tan importante poder reconocer el sentimiento primario, ¿no? Que es el miedo. Si yo me doy cuenta de que tengo miedo de enfermarme y que eso desencadena defensas obsesivas, como por ejemplo limpiar la casa infinidad de veces o estar obsesivamente atento a cada cosita que se mueve o a las compras que hice, que digo, no con esto estoy diciendo que no hay que hacerlo, hay que estar muy atentos y cuidar, realmente es mucho más trabajo el que tenemos con las cosas más cotidianas, pero estoy hablando de eso que no podemos dejar de hacer, ¿no? Las obsesiones son rituales que se empiezan a volver dominantes sobre la vida de la persona, ¿no? Es algo que ya no puede dejar de hacer. No es que puedo decir, bueno, lo limpio después y ahora voy a hacer tal cosa. Es como una compulsión a hacer esto, porque si no lo hago, la ansiedad y la angustia que me genera no hacerlo son descomunales, ¿no? Son enloquecedoras. En este momento, no necesariamente las personas que viven esto son obsesivas. Hay defensas obsesivas que son mecanismos de la mente para lidiar con momentos de mucha ansiedad y que ahora se pueden incrementar, acrecentar o poner en primer plano. Y en ese sentido son como síntomas que nos están, es como si fuera la fiebre, ¿no? De algún modo las defensas obsesivas son como la fiebre que nos muestran que nos está pasando algo que no vemos, que no estamos trayendo a la conciencia. Entonces, yo lo relacioné en el mapa del trauma recién, esto que les digo es más psicodinámico, el mapa del trauma es una respuesta de defensa, me quiero defender que no entre el virus a mi casa, entonces uso todos los mecanismos que están a mi alcance, ¿no? Es lo mismo dicho con distintas palabras, pero lo más importante en los dos casos es poder reconocer el miedo que siento y desde ese reconocer el miedo ver efectivamente qué puedo hacer sin que sea disfuncional, sin que me termine enfermando, qué puedo hacer para asegurarme que estoy haciendo todo lo posible para cuidarme bien, ¿no? Entonces, organizar el pensamiento, ¿no? Cuando viene tanta ansiedad y hay defensas obsesivas, en general el pensamiento se vuelve desorganizado y hay lugares que se vuelven exacerbados, por ejemplo estas fantasías, ¿no? De que me voy a enfermar y me voy a morir y me va a faltar el aire. Entramos en un mundo de mucha paranoia, entonces ahí traernos a la realidad, ¿no? Bueno, ¿cómo me estoy cuidando? ¿Qué estoy haciendo? En realidad las estadísticas hablan de que la gente joven no suele tener mayores complicaciones, ¿no? Si soy una persona mayor tengo que cuidarme más, pero también en el fondo de todo esto que te digo también debe existir una conciencia de que esto es algo que de algún modo a todos nos confronta con el límite de la vida, ¿no? Y la muerte. Y frente a esto, vale la pena, más que evitar nombrarlo y hablar de esto, encontrar la manera de empezar a mirar este tema. No porque todos tengamos que tener ese destino, claramente no, pero nadie sabe nunca, nadie sabe cuándo le va a llegar el momento. No tenemos el calendario con aviso de esto. Y justamente por eso es importante estar al día con nuestra vida. Entonces es una oportunidad más que para pensar en la muerte para pensar en cómo estamos viviendo, en qué cosas necesitamos
cerrar, decir, expresar, preguntar. ¿Qué necesita nuestro corazón? ¿Cómo estamos en un lugar más profundo con lo que hemos hecho en la vida? Si tenemos que ir a pedir perdón a alguien, o si tenemos que decirle a un hijo cuánto lo queremos y no lo hemos hecho, o aunque sea a la distancia, decirle a alguien que lo abrazamos, que nos es importante, o agradecer lo que sí hemos tenido. Es un momento para trabajar espiritualmente también mucho, porque son experiencias, es como cuando nos pasa en la vida cotidiana que de pronto fallece alguien más o menos cercano, ¿no? El papá de algún compañerito del colegio de los hijos, una persona que encontramos en la farmacia hace unos días y que estaba bien. ¿Cómo nos impacta esto, no? O alguien muy conocido que de pronto aparece en los medios. ¿Y cómo nos impacta? Y en ese momento también nos hacemos algunas preguntas, ¿no? Porque la presencia de la muerte nos lleva a la idea de que esto es finito y al sentido de lo transpersonal, ¿no? De que hay algo que tiene un sentido y que muchas veces no lo estamos habitando porque vivimos más alienados, automatizados. Este es un momento de retiro también. La cuarentena puede ser un retiro, como fue, digo, también es un lenguaje muy simbólico el que usamos y no es poca cosa. Esto no es que no nos toca. Jesús se fue 40 días al desierto, ¿no? El término cuarentena tiene lugares simbólicos de referencia que hablan de ese tiempo necesario para estar adentro, donde se pueden generar nuevas comprensiones, nuevos cambios. Un día, 2 días, una semana de estar adentro quizás no cambia tanto, pero en la medida que el tiempo pasa, vamos sintiendo el efecto de esto de estar hacia adentro. Y ahí está nuestra libertad, porque la cuarentena no hace el trabajo por sí misma. El trabajo lo tenemos que hacer nosotros con la oportunidad de este tiempo de estar hacia adentro. No lo podemos usar a nuestro favor en un sentido reflexivo y realmente de introspección y de recoger todo esto que nos pasa en distintos niveles, o podemos perder el tiempo y perder la oportunidad también, ¿no? Bueno, maravillosas palabras como siempre, Vero, las charlas con vos. Pensaba esto de ver qué se hace, ¿no? con el espacio que hay, porque realmente queda ese, también me llevaba a pensar en las personas que lo viven solos, porque algunos están con familias, o al menos son 2 integrantes, pero hay personas que, les toca afrontar esta situación solos, porque ya vivían solos, entonces, claramente sigue siendo su modo de vida. ¿Cómo impacta eso, digamos, de vivirlo también en cierta soledad, ¿no? ¿Cómo impacta ahí? Y por otro lado, esto, ¿qué nos genera esto de no poder acercarte a quien querés? Porque hoy es como que está esa limitación, o sea, no te podés acercar a quien querés, no podés dar un abrazo, no podés. Eso es algo que no podemos, real, físicamente, más allá de que tenemos otros medios, pero hasta otros medios se nos van quedando como cortos por ahí cuando se trata del encuentro físico. Entonces, esto también, digo, ¿cómo nos va impactando? Sí. Bueno, yo creo que todo se trata de cómo lo vivimos, en realidad, ¿no? Cuando vos hablas de esto, ¿no? De cómo nos cuesta quizás no poder acercarnos a alguien que queremos mucho, yo pensaba, es como cuando un entrenador, por ejemplo, un caso que me contaron, un entrenador de natación que a sus alumnos los hacía nadar con ropa, ¿no? Entonces la resistencia en el cuerpo, en el agua, era mucho mayor. Si uno está con ropa pesa más, ¿no? Y después, cuando era el momento de la carrera, les hacía sacarse la remera, quedarse con la malla y ahí nadaban con una velocidad impresionante, ¿no? Esto tiene algo de eso, ¿no? Es un momento de resistencia, de cargar más peso, de dificultad, de límite.
Entonces lo podemos vivir desde el límite, uy, qué pesado, qué horrible, qué desagradable, cuándo se va a terminar, no, mejor lo transgredo porque total no pasa nada, y así pasaron un montón de cosas, ¿no? Ahora surgen muchas noticias de situaciones de tomar mate entre compañeros del hospital y después están todos sospechados de enfermedad. Entonces, cuando transgredimos las normas, en vez de observar qué me produce esto, cuánto quiero yo a esta persona que no lo tenía claro, qué enorme es este amor que siento, qué enorme es la necesidad de acercamiento, qué significativo es para mí el abrazo, la mirada, el contacto. Es algo que nosotros, especialmente los argentinos, hacemos con toda naturalidad. Nosotros nos acercamos mucho físicamente, quizás con poca conciencia de cuánto se mueve emocionalmente en ese acercamiento. Y ahora que estamos privados de esto, podemos, en vez de enojarnos con eso, pensar, sentir, observar qué importante es para mí, cuánto bien me hace, cuánto amor siento, cuánta conexión siento a través del cuerpo, porque vamos a volver a tener contacto unos con otros. Pero depende de cómo lo vivamos ahora, es cuánta importancia, cuánto significado le vamos a poder dar a eso que antes era normal, trivial, y ahora va a ser especial. Pensando, yo hace poquito hablaba también en otro vivo, ¿qué pasa si pensamos en las próximas Navidades, por ejemplo, fiestas de fin de año? Que seguramente todo esto ya va a haber pasado, ¿no? ¿Qué distinto puede ser? Puede ser, depende de qué hagamos hoy con esto. ¿Qué valor le vamos a dar a ese encuentro en relación a tantas otras fiestas donde de pronto encontrarse era a veces hasta un problema porque estábamos mal con un miembro de la familia o en conflicto, no queríamos hacer? Y ahora todo eso no tiene importancia, ahora es tan valioso estar juntos, que el otro esté vivo, que el otro esté sano, que nos podamos encontrar en el abrazo. No importan los regalos, importa el encuentro. Y eso es gracias a esta experiencia. Entonces, creo que es un momento para reflexionar sobre lo que nos resulta importante y que muchas veces lo dejamos como algo natural, está dado, y no lo es. Y esto puede ser algo en relación al otro, como esto que estás... Ay, perdón, no. Como esto que estás nombrando, o puede ser algo simple, ¿no? Como salir a caminar por un parque, que ahora no lo podemos hacer, o estar en contacto con otros en la naturaleza, sentados tomando mate, uno a 10 metros del otro, pero ahora lo vamos a mirar con otros ojos, ¿no? Tanto sí, que ahora... Trae valor a, como vos decías, a tantas cosas, se vuelve hasta el caminar, se ha vuelto, o no sé, o por lo menos en mi experiencia, lo he sentido, digo, qué ganas de salir y caminar así, libre, sin miedo. Por otro lado, uno tiene la conciencia y la responsabilidad de que hay que cuidarse, de que esto tiene un sentido y que es importante, como vos decías. Y también, ¿cuál es el límite, Vero, entre cuidarnos, cuidar al otro, y no vernos como, no sé si llamar la palabra, voy a usar una palabra que no sé si estaría, pero no vernos como enemigos, porque por ahí también he sentido como en el colectivo esto de que te ven y la gente dispara una de otra, de repente, aunque vayas, no sé, con barbijo, por ahí, no sé ahí, pero acá, digamos, nos saludamos mucho, es hola, ¿qué tal? Chao, chao, es como esa cosa así medio entrerriana, y hasta el saludo, aunque vayas con el barbijo, estamos, digo, hay como, ¿cuál es el límite, no? Entre no atacarnos entre nosotros y entender de que estamos todos también, o sea, no somos el corona nosotros. Claro. Bueno, pero esto que compartís es bien la experiencia de
del miedo cuando el peligro viene a través de otro ser humano. Y esto sucede también en los contextos de guerra, por ejemplo, donde me puede llegar a entregar, va a hablar de mí, ¿no? Y lo que traías en relación a la dictadura argentina también, ¿no? Donde esta atmósfera de miedo con distintos causales, pero era muy parecida. Uh-huh. Bueno, ahí es muy importante, por un lado, ser benevolentes con uno mismo, saber que, por eso les digo todo el tiempo, son respuestas muy automáticas, muy básicas. Entonces, ser benevolentes con uno mismo es decir, bueno, cuando tengo miedo, lo que me surge en primera instancia es algo muy instintivo, no es lo que elijo desde otros niveles de mi persona, es algo muy instintivo. Y el otro vive lo mismo, entonces ser benevolentes con uno también es ser benevolentes con el otro, comprensivos en que no es que el otro deja de quererme ni deja de ser generoso, solidario, es que todos estamos tomados por una atmósfera muy diferente a la habitual. Entonces las respuestas son muy básicas y no es necesariamente todo lo que el otro es o todo lo que yo soy, es un aspecto. Y sí es posible, gracias a que somos más conscientes de que esto está dominando las situaciones relacionales, que son muy particulares de este momento, de distancia, digo, la imagen ya de alguien con la cara tapada genera miedo también. Esto se puede ver mucho en los niños, ¿no? Cuando un niño tiene que ir al hospital y de pronto aparece el médico, la enfermera que jugaba en el consultorio, pero ahí en esa situación tiene toda la parafernalia de la ropa, lo desconoce y le da mucho miedo por el solo hecho de verlo así. Esto también nos pasa a nosotros, es decir, vemos a las personas distintas con toda esta situación, nos sentimos distintos, son todas como capas que nos separan del otro, ¿no? Y aunque sean transparentes, no sé, las antiparras, las máscaras, son transparentes, pero son capas que vemos que nos separan del otro y nos separan del otro, porque para eso las ponemos, del otro que trae potencialmente el virus, ¿no? Pero digo, esto está circulando en la atmósfera no dicha, en todo el lenguaje no verbal, estamos diciendo que tengo miedo, estamos diciendo me estoy cuidando de vos. Entonces no podemos pensar que eso no va a estar operando en las relaciones, claro que sí, pero también está el nivel cognitivo que siempre en jerarquía dentro del universo psíquico es el más grande en este momento para nosotros podemos darle un significado distinto a esto, esa es una lectura, es la lectura como más arcaica que tenemos, pero también tenemos otra lectura, nos estamos cuidando juntos, yo me cuido para cuidarte. Esta distancia no nos distancia, en realidad es una distancia que nos acerca porque estamos cuidándonos entre todos para que todos podamos sobrevivir a esta situación. Entonces, ahí podemos ver cómo nos juega a favor el proceso evolutivo. Entonces, nuestra evolución hizo que nuestro cerebro cognitivo pueda dominar a los demás, por eso podemos ir, por ejemplo, los médicos, los enfermeros, los policías, que tienen que ir ahora a trabajar y ponerse en el lugar de más riesgo, ¿no? Porque, bueno, están todo el tiempo tratando con personas que están potencialmente enfermas o enfermas, ¿no? ¿Cómo hacen para ir en contra de lo que su propio cuerpo desea y necesita? Y les aseguro que es así. En los espacios de escucha que estamos trabajando con los médicos, ellos te lo pueden decir perfectamente, los enfermeros, todo el personal sanitario. No quieren ir a trabajar, pero sienten que es su responsabilidad, que es su vocación, que les toca hacer esto. Entonces, ¿qué parte dice no quiero? El cuerpo, con todas las de la ley, porque es la propia supervivencia la que está en juego. ¿Y qué parte dice sí voy? La mente. La incoherencia también, ¿no? La ruptura entre lo que quiero, lo que siento, lo que hago. Bueno, eso podría ser una incoherencia si no lo escuchamos, pero puede ser una decisión de mucha nobleza si lo escuchamos, porque imagínate que si todo el mundo siguiera su propio instinto de supervivencia, que es muy individualista, el instinto de supervivencia es solo yo, ni siquiera la cría.
¿no? Por eso insisten tanto en que, por ejemplo, pongamos siempre los cinturones a los niños en el auto. Porque te dicen, no, yo lo voy a agarrar, yo a mi bebé lo voy a agarrar. No, el instinto de supervivencia es solo yo. Y es tan básico que no llegamos a pensar en el otro. Es otro nivel, ese es otro tiempo. Entonces, imagínate una sociedad donde todos estuviéramos llevados por nuestro instinto individual de supervivencia. Nadie atendería a nadie, nadie haría la comida para los demás, nadie recogería la basura. Esa es la jerarquía evolutiva que tenemos, porque tenemos un cerebro cognitivo, tenemos amígdala y una estructura cerebral media que da espacio al amor, al cuidado de la tribu, al cuidado del otro, y están por sobre la evolución reptiliana. Son niveles evolutivos mayores, pero todos actúan en nosotros, no se apagó uno para que aparezca el otro. Necesitan sincronizarse para que podamos tomar decisiones que nos cuiden. Siempre la autopreservación tiene que estar presente. Yo tengo que ir a trabajar y tengo que tener los elementos de trabajo, un tema que ahora se está hablando mucho. Tengo que tener los elementos de trabajo para poder cuidarme y estar tranquila con que esos elementos me cuidan, y entonces ahí sí, mi cerebro cognitivo, que tiene una jerarquía superior, le da sentido a todo lo que estoy haciendo y puede dominar a mi deseo de escaparme con un sentido mayor, ¿no? Es el deseo de poder cuidar a otros, que es un acto de mucha nobleza y de valores humanitarios muy grandes, ¿no? Claro, es poder justamente hacer esta integración, este balance de, bueno, el cuidado propio, por el cuidado del otro, con el cuidado propio, y sin duda que es de valentía y es de nobleza. Por ahí no sé si yo la expresé bien a la idea, es, digo, el impacto que les genera a ellos tener que hacer, a todos los que están en esta situación de riesgo, porque por un lado está el deseo de preservarse y por otro lado está este mecanismo, digamos, más cognitivo, un mecanismo más de razón, donde se prima que, bueno, que digamos, me protejo, pero voy al servicio del otro. Entonces digo, ahí también debe haber un coste X para uno. No sé si leído a modalidad de incoherencia, pero algo que estoy haciendo y que tengo que hacer un proceso para lograr hacerlo de manera saludable, ¿no? Porque si yo voy a trabajar y después termino enfermo por otra situación, digo, no quizás contagiado, pero sí el mismo estrés. Entonces, digo, ahí esta fue como la idea. Esto de que su integración tiene un costo, un costo, digamos, tiene ahí un gran cúmulo de energía que reorientar de alguna manera. Así es. Bueno, esto es muy así. Este es un momento donde también hace falta, desde las estructuras sociales, ¿no? Desde toda la trama social, el tejido social, acompañar a todas las personas que están desoyendo su individualismo para acompañar y cuidar comunitariamente a todos. Y son muchas personas, por supuesto que los que están en primera instancia en contacto con el riesgo de enfermarse, tienen una carga extra, pero el que se levanta todas las mañanas y colabora en todo el circuito de la alimentación. Piensen, también esto, ¿no? Es un momento para agradecer tanto. ¿Cuántas personas salen hoy de su casa y se exponen más por esto? Para que todos nosotros podamos alimentarnos, ir al supermercado y que esté todo ahí,
que la ciudad no esté llena de basura, que tengamos agua corriente, todos los servicios, internet, la luz. ¿Cuánto damos por sentado y en realidad no está dado? Hay un montón de personas que están trabajando para que esto esté funcionando y nosotros lo podamos recibir. ¿Cuánto hay para agradecer? Y qué importante es agradecer. Cuando vamos al supermercado y nos encontramos con el cajero que ve un montón de gente por día y que está más en riesgo que el que está dentro de su casa, también le podemos agradecer. Gracias por hacer este trabajo por nosotros. Entonces, o gracias al policía que está en la esquina, ¿no? O gracias al barrendero cuando lo vemos a la mañana. Tanto para agradecer. Y qué bien le hace a esas personas ese reconocimiento. Es algo que podemos hacer todo el tiempo. Agradecer al que está haciendo algo por nosotros hoy, que se puede ver a simple vista. Y quiero retomar un poquito el tema que trajiste, Lore, porque estoy trabajando también en servicios de comunidad, con el grupo de todas las personas que están en roles de asistencia. Hace ya un mes, sí, hicimos ya 4 encuentros, he trabajado con gente del gobierno de la ciudad. Y quiero decir que es muy importante que quienes están en roles de asistencia, médicos, enfermeros, kinesiólogos, odontólogos, personal técnico de los hospitales, en laboratorio, en radiología, el personal de limpieza, los policías, los bomberos. Hay muchísimas personas que están trabajando hoy mucho más que antes, que han cambiado sus horarios, que tienen que ir una semana, en esa semana no ven a su familia, la otra semana no van, y se están acomodando, ¿no? Todo esto además genera mucha incertidumbre, son muchos cambios, toda la estructura de la familia cambió, la escuela, bueno, todas las personas que nos están cuidando, más en primera línea, están muy angustiados. Y generalmente los que más angustiados están, menos recurren a espacios de escucha y de contención, ¿no? Entonces, que podamos acompañar porque conocemos a alguien, porque lo escuchamos, porque sabemos que es mi hermano, mi primo, que podamos acompañar a invitarlos, ¿no? A que se sumen a estas ruedas que están habiendo en distintos lugares, que son servicios comunitarios, no tienen costo y que son necesarios para que podamos atravesar, que ellos puedan atravesar este momento sin dejar su salud emocional en el camino y su salud física, porque también... Pero, otra vez. ¿Se cortó internet o qué pasó? ¿O fue Instagram que nos cortó? No, Instagram no cortó todavía. Se había cortado como tu video porque el mío siguió andando. Así sí, puede ser. Están muy inestables. Internet está... Sí. Está, a ver si llego a encontrar... George dice... George. Vamos a decir como dice ahí. George GGPG. Dice que está haciendo con vos justamente las ruedas para los cuidadores, digamos, o sea, los que están al cuidado, médicos y demás. Así que excelente charla, dice que le hace muy bien. Y está María Eugenia, bueno, Euge Lacour también dice, pregunta Vero, soy médica y tengo un ancestro médico que en la peste amarilla se quedó cuidando y no escapó. Y la historia es que perdió la vida. Bueno, ahí me dice, le podés comentar, así que ahí te paso después. Bueno, sigue entrando gente, muy linda la charla, muy buena la conversación, excelente. Vamos ahí, soy instrumentadora quirúrgica en el Hospital Ramos Mejía. Bueno, muy claro todo, dice, nos pasa a todos. Bueno, pueden hacer algunas preguntas, compartir algo que se sientan reflejados, que sientan que quieran aprovechar este momento
aquí como decimos, aquí hay voz y voto, así que aprovechen. Mientras por ahí hacemos así como un impasse, y para la gente que se sumó ahora hace un ratito, ella, quien nos está acompañando, es la doctora Verónica Molina, que, bueno, es médica cardióloga, es terapeuta sistémica y además tiene su instituto de formación con formaciones, por ejemplo, te digo dos: medicina integrativa sistémica y formación en trauma sistémico y colectivo. Además, grupos, seminarios, diplomaturas. ¿Querés aprovechar algo ahí para contar lo que estás sacando mientras van pensando alguna pregunta? Bueno, sí, el Instituto de Constelaciones Familiares y Abordaje del Trauma es el espacio. Brindamos asistencia y formación. Este año abrimos la formación en constelaciones familiares con mirada sobre el trauma individual, sistémico y social. Empezamos con una modalidad presencial y cuando vino la cuarentena todas las formaciones las transformamos al formato virtual también, así que se pueden sumar a esa formación, está abierta. Está la formación de medicina integrativa sistémica que empezó el año pasado y termina este año, también la adaptamos a la modalidad virtual. La formación de trauma sistémico y social, del mismo modo, empezó el año pasado, termina este y estamos trabajando ahora con modalidad virtual. A todas se pueden sumar porque hemos grabado todas las clases, así que de a poquito las pueden tomar, a las anteriores, y se pueden sumar ahora. Y tenemos grupos terapéuticos, grupos de espacio de covisión, de supervisión. Y ahora voy a brindar durante el mes de mayo y junio una formación de consulta individual específicamente de la modalidad online, porque es un poco lo que estamos ahora todos necesitando entrenar y aprender. Y en junio una formación sobre herramientas básicas para el trabajo con el trauma individual, que también es una formación muy útil para todos los terapeutas, maestros, médicos, realmente es para todo el mundo, porque la mirada sobre el trauma y cómo podemos ayudar a una persona que está en una situación de abrumamiento o de activación traumática es casi una ayuda básica asistencial que todos deberíamos tener, ¿no? Como saber reanimar a alguien o tratar a alguien que se ahogó. El trabajo con el reconocimiento del trauma y herramientas muy simples para poder ayudar es una posibilidad que puede salvar al otro de una experiencia muy difícil. Buenísimo. Bueno, les dije o no les dije que era riquísimo todo el camino de Vero y todas las propuestas que tienen. En el canal de la radio va a quedar, en el feed, digamos, va a quedar los flyers con todas las formaciones, las fechas, también la cuenta donde se pueden dirigir para el canal de ella, digamos, donde se pueden conectar con Vero, con Roxy, que por supuesto Roxy es un brazo. Totalmente. Roxy brazo derecho e izquierdo, todo. La asistente de Vero, sí, una genia total. Y bueno, imperdible. Y me gusta esto de pensarlo como herramientas que realmente hay que verlas hoy como herramientas básicas, ¿no? Esto de poder empezar a mirar. Me gustaría, Vero, si podrías como definirnos un poquito esto del trauma, porque por ahí uno dice, ay, no, ¿sabes qué? Yo no lo necesito porque yo no tengo trauma. No, o sea, no pasé nada, no sé, porque hay como una visión del trauma. Igual eso yo lo he escuchado. Yo sí lo necesito. De hecho, bueno, quiero contarles que yo estoy haciendo la formación en medicina sistémica, integrativa, sistémica con Vero, y bueno, ya vamos por el segundo año, como cuenta Vero, es imperdible, se los digo en primera persona, es algo maravilloso lo que se vive, el mundo que se despierta, y lo más importante es que empezamos a mirarnos, a descubrirnos, a sanarnos, y esto se hace desde uno, pero con otros. Y ahí descubrimos toda esta red en la que estamos y todo este sistema. Bueno, imperdible, se lo súper recomiendo. Así que
Y siempre está bueno esto de que no importa si ya empezó, sino que te podés sumar, recibís el material, o sea, siempre estás a tiempo de encarar este camino. No es como que tenés que esperar, eso está buenísimo. Así es. Bueno, voy a retomar lo que hablabas sobre el trauma. Hay una visión más vanguardista, digamos, más de nuestra época en relación a de qué se trata el trauma. Cuando hablamos de trauma, visto desde una perspectiva que incluye también el cuerpo, no solamente la experiencia vivida desde la mente. Y antes, el concepto de trauma lo acuña Freud, ¿no? Así que imagínate que esto viene desde hace más de un siglo y que él efectivamente lo relaciona con las personas que venían saliendo de la Primera Guerra, los sobrevivientes soldados de la Primera Guerra. Y ahí él empieza a hacer incluso un cambio en su teoría, hace un giro muy fuerte en su teoría, y empieza a considerar que había algo que los mantenía unidos a esa experiencia tan dramática que vivieron en la guerra, porque aún habiendo sobrevivido, seguían soñando con esto y teniendo lo que hoy podríamos llamar estrés postraumático, ¿no? Con todos los elementos que el estrés postraumático tiene. Entonces, de ese paradigma, que fue fundante, como todo, Freud es como la especie de padre de muchísimas cosas que hoy nombramos con toda naturalidad, pero que en ese momento no existían y que tengo que decir que a él le costó, realmente un coraje enorme porque fue excluido de todas las academias, fue realmente muy maltratado y después termina en la Segunda Guerra Mundial teniendo que escapar de Alemania. Pero por esto quiero decir que a las personas que traen conocimientos nuevos nunca les fue fácil, ¿no? Pero bueno, de esa teoría que trae Freud a este presente, donde vemos que sin ninguna duda hay experiencias que son universalmente traumáticas, como la guerra, digamos, ¿no? Es muy difícil pensar que alguien vaya a la guerra, que esté en la trinchera y que no sufra ningún trastorno físico, emocional o psicológico después de esto, ¿no? Como la guerra puede ser una situación de violencia muy grave en la infancia, violencia sexual, accidentes donde está en riesgo la vida, grandes accidentes. Bueno, hay situaciones que son potencialmente, universalmente traumáticas, pero hay otras situaciones que las vemos como algo más común, si se quiere, y no pensamos que esto puede dejar huellas en la vida psíquica o emocional de una persona, pero que después empíricamente nos damos cuenta de que de alguna manera quedamos unidos a esas experiencias y esta forma de lidiar con algo que fue abrumador, que fue muy difícil, que no supimos cómo salir de ahí, esto es lo que después también se denomina trauma, es decir, es una respuesta del sistema psíquico donde cuando algo nos resultó demasiado, el sistema lo que hace es blindar una parte de esa experiencia en sentimientos, en recuerdos, en sensaciones físicas, y es como si se recortara esa parte de la vida y se dejara fuera de la conciencia, ¿no? A partir de la represión. Y hay mecanismos que nos muestran que esto fue traumático, por ejemplo, el mecanismo de evitación. Cuando, les doy un ejemplo, una paciente mía cuyo papá falleció, una situación natural, su papá fallece, ella es adulta, pero para ella esa muerte fue inabordable. El dolor que le causó fue terrible, no podía con ese dolor, claramente no pudo hacer el duelo. Sobrevive a esto, pero ¿cómo sobrevive? Evitando todo lo que tuviera que ver con su papá. Entonces no quería pasar por la casa donde vivía su papá, su mamá se muda de esa casa, no quería pasar por el barrio donde frecuentaba su papá, evitaba la manzana del lugar donde estaba, donde se hizo el sepelio del padre, ¿no? Donde se hizo la ceremonia. Y obviamente nunca había ido al cementerio, después de
5 o 7 años de muerto su papá. Esa claramente es una experiencia de duelo traumático. No es un duelo solamente, es un duelo traumático, porque hay un montón de datos que nos hacen pensar que esa persona no puede acceder a esa experiencia porque le resulta enloquecedora. Entonces, claro, para poder sobrevivir... Ajá. La invitación es justamente ir para el lado contrario a todo lo que me recuerde eso. Se corta Instagram y ya nos sumamos de nuevo. Dale, ok. Realmente aprovechen este momento para hacer preguntas, aprovechen para hacer sus preguntas, para dejarse llevar con lo que sienten, con lo que van escuchando, con lo que les gustaría preguntarle a Vero. No se queden con eso, porque bueno, ese momento justamente como decíamos, es el momento de poder hablar de lo que no se habla, de lo que por ahí otro no puede llegar a comprender que se siente, así que es importante darle el valor a estos espacios, a estos profesionales que están ahí y poder charlar, ¿no? Poder animarse a encontrarse. Como decía Vero, esto es un momento de encuentro. Que te encuentres, que ya no puedas escapar. Así es, encontrarnos con la verdadera necesidad, ¿no? Y escucharla, y contenerla, y investigar de qué se trata. Y hay muchas de estas necesidades que se pueden satisfacer. Cuando uno encuentra lo que realmente necesita, estamos más cerca de la solución, ¿no? Y esto genera mucho alivio también después. Entonces, puede ser que sigamos viviendo solos porque esta sea la situación real en la que estamos, pero vamos a evitar eso de otra manera, sin el dolor de la soledad o sin la angustia de la soledad, porque pudimos comprender de qué se trata esa situación, ¿no? Entonces, aunque lo externo sea igual, cómo lo vivimos es lo que hace la diferencia. Y cómo lo vivimos necesita un abordaje. No está dado, necesita el compromiso de nosotros mismos con eso que nos pasa, ¿no? Bien, bueno, clarísimo. Bueno, esperemos responder esa pregunta que había, esa mención, y si no, sigan preguntando. Pueden seguir preguntando y seguir interactuando. Ahora volvemos al trauma, Vero, que era lo que quedó cuando nos cortó el Instagram. Dijo, de trauma no se habla. Típico de trauma. Algo se corta. Ah, sí, claro, a ver si saben que sigan traumados, que es más fácil de manejar una sociedad traumada. Bueno, lo del trauma que estabas contando, y te hago como esta intro y te libero. El trauma a veces, como bien vos lo traías al principio, se vincula con un hecho, bueno, una cosa de daño monumental. Entonces ahí es donde estaba bueno que investigar un poco que el trauma no necesariamente tiene que ser algo tremendamente dramático, sino que cada uno puede estar recibiendo o sintiendo una situación de trauma de manera diferente con eventos mucho más sencillos. ¿Era más o menos así? Sí, bien, quizás... ¿Qué determina el trauma? Bueno, esto, ¿no? El trauma antes se miraba como una experiencia de una gran carga emocional y psíquica, y ahora se ve no solo como la experiencia, sino con los recursos que tiene la persona para atravesar la experiencia. Entonces, puede ser que, lo voy a traer a este presente, ¿no? Que, bueno, no sé, un médico, un policía que va todos los días a exponerse a una situación de riesgo, termine después de esta experiencia quedando traumatizado por esto, porque está todo el tiempo exponiéndose a una carga física y emocional que intenta no sentir para poder seguir haciendo su trabajo. Entonces todo ese caudal de emociones y de sensaciones físicas que tienen que ver con el miedo, con el dolor, con la impotencia, quizás con la culpa, porque trabajan con situaciones que se les escapan de las manos, todo ese bagaje de emociones quedan escindidas de la conciencia para poder sobrevivir y volver a ir al día siguiente a trabajar. Entonces,
si esa persona esta misma experiencia la vive con ese recurso básico de la mente, que es sacar de la conciencia lo que me genera malestar y angustia, hay más posibilidad de que una experiencia se vuelva traumática, ¿no? Mientras que si esa persona tiene momentos donde se puede encontrar con sus sentimientos, ¿no? De pronto después de un día muy terrible de trabajo, con mucha angustia, no sé, se sienta en el colectivo y llora, o se va al baño del hospital o de la oficina y siente la angustia y se permite llorar, o se encuentra con un compañero y en medio de la situación de impotencia lloran juntos o se acompañan, o llega a su casa y puede contarle a su familia lo que vivió, o entra en un grupo de escucha y entonces escucha lo que le pasa a todos los demás y dice, uy, yo siento lo mismo, y entonces se alivia y se permite llorar, o se permite sentirse parte de un espacio donde todos los demás están viviendo lo mismo, se siente acompañado, se siente contenido. Esa misma persona ya no va a necesitar escindir toda la experiencia para separarse de lo que le genera angustia, sino que va a permitir, porque tiene más recursos físicos, psíquicos y emocionales, va a permitir que de a poquito esa angustia vaya entrando en la conciencia y se pueda procesar. Entonces, cómo vivimos una experiencia es totalmente determinante a la hora de pensar el trauma. Si esa experiencia la vivimos con recursos, con sostén, con acompañamiento, con conciencia, hay menos probabilidades de que queden huellas traumáticas, o si quedan, va a ser mucho más fácil acceder a ese material y procesarlo. Mientras que si no hay recursos, acompañamiento, conciencia, todo ese caudal de vivencia queda escindido de la conciencia y va a tener efectos en esa persona. Va a evitar una serie de situaciones, va a tener ataques de pánico, lo va a poner en síntomas en el cuerpo, porque esa información queda escindida de la conciencia, pero no deja de ser parte del mundo de esa persona. Entonces va a intentar permanentemente esa información entrar al mundo psíquico para que eso pueda ser elaborado. Entonces una vía pueden ser los síntomas físicos, las pesadillas, los flashbacks, todo lo que se descubre después como lo que se llama estrés postraumático, ¿no? Y que paraliza, genera mucha angustia, ¿no? Los ataques de pánico también, u otras variantes, ¿no? Pero lo que quiero decir es que ese mecanismo de la mente de dejar afuera lo que nos genera mucha ansiedad y angustia es un mecanismo que puede ser muy útil en primera instancia, pero que si se sostiene en el tiempo genera más consecuencias que soluciones. Entonces, cuando la carga se va manteniendo en el tiempo, por ejemplo esto, tenemos meses, ¿no? Hace un mes que estamos con esto, vamos a llevarlo adelante varios meses más, es mucho tiempo, de todos los días encontrarnos con esta situación. Entonces es como una masa que empieza a leudar y cada vez es más grande, y en algún momento ese contenido tiende a entrar en la conciencia del modo que puede, a través de los síntomas. Entonces, cómo vivimos la experiencia es determinante a la hora de pensar el trauma. Bueno, clarísimo, creo, acá están diciendo justamente esto. Creo que lo más liberador, dice, darnos permiso para sentir o para dejar salir lo que sentimos. Qué lindo es escucharte, dice, enraizar tu luz. Ahí Vero dice, qué lindo es escucharte, Vero. Bueno, la gente creo que se va como encontrando a través de la charla, se va pudiendo sentir y en especial esto de darse permiso de sentir lo que se siente y de decir lo que se siente. Era un poco el objetivo de poder compartir estos espacios para que realmente, bueno, de aquello que a veces no hay espacio donde hablar o es difícil encontrar un otro que sostenga una conversación así porque el otro también está atravesado y por ahí no tiene las herramientas. Entonces, a veces, bueno, nos encontramos con esta barrera. Así que... Sí, y me gustaría decir algo sobre eso, Lore, que me parece importante en lo que pasa en las familias también.
a la hora de a quién le contamos lo que nos pasa, porque esto también es importante. A veces, si los padres llegan muy agobiados, supongamos que están saliendo a trabajar, y llegan muy agobiados y se encuentran con su hijo adolescente y le cuentan todas las cosas que vivieron en el día, lo que están haciendo es sacarse una carga y depositársela a alguien que es más frágil y vulnerable. Entonces, también es muy importante ver dónde descargamos lo que nos pasa. O si estoy en cuarentena y de pronto tuve un sueño dramático que me enfermaba y terminaba muriendo y se lo cuento a mis hijos, ¿no? Que son chicos. Bueno, claramente yo estoy no pudiendo sostener esa ansiedad y quiero intentar descargarla contándole a alguien lo que me pasó. Pero ese alguien se angustia más porque son pequeños y necesitan de mí y son quizás mucho más vulnerables porque todas las fantasías de los niños, incluso de los adolescentes, son mucho mayores que las de los adultos, ¿no? Porque por la etapa en la que están viviendo, porque tienen menos posibilidad de integrar la realidad. Entonces la fantasía es un modo de lidiar con situaciones que me pueden dar potencialmente mucho miedo. Así que si los padres cargan a los hijos con sus propias experiencias, van a generar más carga en la familia. Entonces es muy importante, ahí vuelvo al recurso anterior, buscar espacios de pares, amigos, hermanos, los propios padres, si hay una situación donde se pueda hablar, o espacios terapéuticos. Es como una oportunidad para ir al encuentro con uno, ¿no? Porque incluso dentro de la pareja puede ser duro para el otro escuchar estas cosas. No todos pueden escuchar esto que a mí me pasa íntimamente. O están en condiciones de darme una respuesta o un sostén que a mí me alivie. Entonces, lo ideal es que cuando me encuentro con cosas que realmente me angustian, es buscar un espacio de escucha con un otro que pueda ser neutral y que tenga herramientas para ayudarme. Hay muchas posibilidades hoy, ni siquiera el límite es económico, porque hay mucha gente idónea poniendo al servicio su trabajo, así que es cuestión de decidirse a tomar ese contenido en las manos y decir yo voy a ver qué me pasa con esto, ¿no? Y ahí sí estamos en juego en nuestra libertad. Eso me parece muy bueno lo que trajiste en cuanto a también esto de la descarga y de poder elegir, ¿no? con quién hablar, porque bueno, yo pensaba en esto, digo, por ahí uno no encuentra los espacios o las personas porque el otro también está atravesado y en la familia pasa esto, claramente se ve mucho porque todos están atravesados y por ahí sin herramientas. Entonces genera mayor conflicto, mayor tensión, porque tal vez te conté algo y uno sabe que cuando uno hace una catarsis también de su sentir, es importante que haya un sostén del otro lado, porque si no, ahí lo que sucede termina siendo también algo negativo, ¿no? Es como que me abrí, te conté y cayó al vacío. Y a veces en las parejas pasa esto, porque el otro no está en condiciones y entonces sumamos, se me viene esa representación. No sé si crees que... Claro. Correcto, me parece que es así, que a veces necesitamos decirle al otro para que sepa en qué estamos, ¿no? Digo, en el mundo de la pareja, puede ser que nos sintamos tristes, por ejemplo, y bueno, y nuestro compañero o compañera no sepa qué nos pasa y necesitamos decirle, me siento triste, me siento muy rara con esto que está pasando, a veces me angustia cómo seguiremos, no sé, lo que a uno le suceda, sin esperar que el otro me calme. Esto es un nivel, tiene que ver con la comunicación, con ir caminando juntos, con saber en qué está el otro, pero no tengo que esperar que el otro alivie mi angustia, ni que me diga qué tengo que hacer. Y si yo veo que esa angustia persiste y que hay muchas fantasías en relación a esto, conviene buscar un espacio para trabajar eso. Entonces es diferente comunicar en el mundo de las relaciones, comunicar para seguir juntos, comunicar para sentir que los demás saben qué me pasa, quién soy, cómo siento, que esperar una solución.
¿no? A veces ahí nos confundimos, esperamos que cuando comunicamos el otro nos alivie o nos diga algo que nos calme, y en realidad no es su función. La comunicación es un espacio donde dos personas comparten algo que les pasa, pero no tienen por qué ser uno para el otro un alivio, ¿no? Sino que tienen que poder sostener cada uno lo que le pasa. Eso es el mundo adulto, distintos con los hijos claramente, ¿no? Pero el mundo adulto se basa en que cada adulto sostiene lo que le pasa, que lo puede comunicar sin la expectativa de que el otro tenga que hacer algo con eso, y que toman en su responsabilidad buscar un espacio donde trabajar lo que realmente lo inquieta o lo angustia, ¿no? En cambio, con los hijos sí somos los adultos quienes debemos sostener. Entonces, cuando un niño se pone angustiado, se pone ansioso, se pone caprichoso, se pone agresivo, porque pensemos que los niños o los adolescentes, primero, son los que más tiempo han estado en esta cuarentena. Empezaron antes y seguramente son los últimos que van a salir. Quizás ahora se flexibilice un poco, ¿no? Son los que han cambiado radicalmente sus rutinas. Los niños y los adolescentes bajan mucho la ansiedad por las rutinas. Es decir, el hecho de saber lo que viene después, de tener una vida un poquito, con cierta estructura, no digo totalmente estructurada, pero cierta estructura, la escuela, los amigos, el estudio, los espacios de recreación, la casa, sus horarios para jugar, todo eso los organiza en su día a día. Esto cambió radicalmente, entonces eso los angustia mucho. Ven a sus papás angustiados, los ven, ni siquiera digo que los escuchen, además a veces los escuchan, ¿no? Pero los ven, se dan cuenta de que están preocupados por la economía, por la gente mayor, por su propia salud, y esto es inevitable. Entonces piensa en la carga que los niños y los adolescentes viven en este momento, es enorme. Y a eso le sumamos que su capacidad de sostener la ansiedad y la angustia es menor porque su estructura psíquica está en proceso, está en desarrollo. Son las personas más vulnerables en este momento en términos de salud psíquica. Y son los que quizás menos se están atendiendo, son los que se los deja último porque todo lo demás es más urgente. Entonces es muy importante que los adultos podamos generar espacios de sostén, de juego, de diversión con ellos. Y en otros lugares ir a buscar cómo hacemos con nuestra angustia y con lo que nos inquieta, ¿no? Pero no es con ellos, y sobre todo no descargar en ellos nuestros enojos, nuestras angustias, porque puede llegar a ser, de nuevo vuelvo a lo que hablé del trauma, puede ser traumático para los niños. Cómo los niños viven esta experiencia va a definir las huellas en el desarrollo y en lo que llamamos el trauma de desarrollo que vaya a existir más adelante. Esto no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en 2 años, en 5 años o en su adolescencia. Entonces tenemos que saber que es un momento para cuidarlos, para comprenderlos, para dejar que se expresen en los dibujos, en la charla, en sus emociones, para contener, para tranquilizar, para dar recursos y para validar sus emociones. Si a nosotros nos alivia validar nuestras emociones, imagínense a los niños, ¿no? Es comprender, está bien que estés enojado, entiendo que estás enojado. Y estás enojado y yo estoy acá con vos, no me voy porque estés enojado. Te acompaño, estoy cerca tuyo. No te permito que me descargues el enojo a mí, que me pegues, que me muerdas o que me insultes. Eso no se permite, claramente. Pero entiendo que estés enojado. Y es lógico que estés enojado, pero lo que está pasando nos pasa a todos, ¿no? Y desde la emoción. Ahí se me fue la señal, no te escuché, perdón. Sí, digo, se permite sí desde la emoción. Claro, exacto. Esto también es importante porque a veces por permitir dejamos que nos insulten, que nos peguen, que hagan cosas que no corresponden y que tampoco ayuda a los chicos o a los hijos, ¿no? El límite tiene que estar claro, no es a costa del respeto y de la salud física y emocional del resto de la familia. No, tiene que haber un encuadre, los límites ayudan, pero dentro de ese encuadre validar las emociones y acompañar las emociones. Clarísimo, perfecto. Bueno, estaríamos llegando al final de este encuentro que bueno, que se prestó para
una charla riquísima también para que la gente, bueno, se anime y participe, y los que no se animaron a participar, dando su feedback de que se escucha bien, de que está bien, de que se resuenan con lo que van escuchando, así que eso ha sido, como quien diría, el objetivo cumplido. La gente permaneció escuchándote, Vero, atentamente, así que eso es algo muy lindo. Y si alguien quiere compartir algo para cerrar ya, quiere dar algún feedback y despedirse, nosotros, bueno, ya estamos llegando al final. Ahí, bueno, vos estás viendo los corazoncitos, las caritas, ¿no? Sí, también lo Bueno. veo. Bueno, yo también quiero agradecerte, Lore, porque siempre tus preguntas son muy inspiradoras y bueno, creo que la charla la hemos creado juntas, así, espontáneamente, porque la verdad es que ni habíamos hablado sobre qué me ibas a preguntar, pero ya tenemos una relación de confianza, así que, bueno, sacás lo mejor de mí y me inspiran mucho tus preguntas también, así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tan cálidas palabras, y la verdad que, bueno, sí, yo te tengo mucho aprecio, te tengo mucho cariño y te tengo además mucho respeto como profesional. La verdad que te respeto, te admiro, y bueno, y siempre quiero aprovechar algún momento para poder traerte y compartir unir nuestras audiencias y compartir estos espacios, porque sé que son enriquecedores, que alivian, justamente ahí está diciendo alguien, alivia escuchar, dice, así que bueno, es eso. Yo te agradezco muchísimo tu tiempo, y tu confianza, claramente, porque sí, yo te digo, Vero, salimos y ya sabemos que nos entendemos, digamos, que hay como algo que nos entendemos, así que bueno, sobre todo ese estilo de charlas que se van llevando, ¿no? Porque por ahí no soy muy amante de la estructura, de la cosa muy, muy fija, sino que ir viendo cómo vamos danzando con la energía del momento. Así que gracias por sumarte a esto, por brindar tus conocimientos, tu camino, tu capacidad, todo, tu tiempo, sobre todo. Bueno, muchas gracias a vos y a todos los que se sumaron para compartir esto, y bueno, lo seguiremos compartiendo para que les llegue a todos los que les venga bien escuchar estas ideas, estas reflexiones. Por supuesto, seguimos compartiendo. Seguramente vendrán otros temas y a futuro seguiremos también compartiendo espacios como este, y después recuerden que va a estar ahí en el perfil todas las formaciones de Vero, los enlaces a su cuenta, y bueno, y se van a poder también contactar con ellos los que todavía no tengan contacto, para sumarse a las formaciones y a las cosas que estén surgiendo a partir de ahora. Bueno, gente linda, muchísimas gracias, y otra vez gracias, Vero, por todo esto que ha sido hermoso, un sábado a la mañana, darle una vuelta de tuerca ahí, y a esta gente que se puso ahí el dedo y se quedó. Qué bueno, buenísimo, gracias. Muchas gracias a todos. Un beso para vos, que pases muy, muy bien. Igualmente, abrazo. Chao, chao.